quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti Amada familia, bendiciones en esta mañana. Gracias por acompañarnos una vez más en cada emisión, en cada transmisión que nosotros entregamos para podernos encontrar y transmitir una enseñanza más cada día de estos a nuestra comunidad. Bien, esta mañana quiero compartir con todos ustedes la enseñanza que he titulado ¿Qué fue clavado en la cruz? ¿Qué fue clavado en la cruz? ¿Y a qué hago referencia? Hago referencia a que en algunas versiones bíblicas nosotros encontramos en uno de los textos que ya más adelante ahora lo vamos a leer. Encontramos en este versículo, en este texto, que nuestro Señor clavó en la cruz la ley, abolió la ley
Y así es como se expresa en algunas versiones bíblicas y algunas personas así lo enseñan y lo transmiten. Entonces yo quiero que por favor me acompañe a Colosenses 2:14, y para poder llegar allí y poder venir a transmitir esta enseñanza, pues tuve que ir y recorrer varias versiones bíblicas, y pues gracias al internet y esos programas que uno encuentra, pues uno va rápidamente buscando ese versículo en todas las versiones bíblicas, y si realmente uno tiene un entendimiento pues diferencial en cuanto a lo que se comprende allí en la lectura. Entonces, por ejemplo, según la versión King James de la Biblia, nuestro Señor, como les dije, pues eliminó la escritura de las ordenanzas que estaban en contra nuestra, clavándolas en la cruz. Y vamos a leer Colosenses 2:14, dice lo siguiente: borrando la escritura de las ordenanzas que estaban en contra nuestra, que era contraria a nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en su cruz. Entonces, como les dije, algunos interpretan esta escritura de ordenanzas como las leyes de la Torá, y lo que significaría que entonces nuestro Mesías Yeshua abolió la ley. Esa ley, como aparece en la NBI, en la traducción lenguaje actual, en la Biblia Católica Latinoamericana, incluso en la PDT y en otras Biblias más. Pero realmente es esto lo que dice Colosenses allí. Entonces, como les dije, yendo a otras versiones, hay otras traducciones, se refiere a eliminar el registro que se opuso a nosotros con sus demandas legales. Entonces, algunos ven que esa declaración de Colosenses la ven como una referencia a la anulación de esa ley mosaica, esa escritura de ordenanzas. Y esa escritura de ordenanzas es la que apareció en piedra en el Sinaí. Y esas ordenanzas consistían en esas demandas legales para el pueblo de Israel. Y quiero subrayar acá que tanto ese contexto de Colosenses como también en la teología judía del primer siglo, pues descalifican la lectura de lo que está escrito como la escritura a mano, como la Torá, ¿okay? A mano, como la Torá. Entonces ellos descalifican eso. En cambio, lo que Dios realmente clavó en la cruz fue el registro celestial de la deuda de la humanidad que había acumulado a través de sus pecados. La muerte de nuestro Señor, la muerte de nuestro Mesías Yeshua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, borra la deuda del pecado allí en la cruz, no la ley de Moisés. Y en el pensamiento judío del primer siglo, cometer pecados pone a la persona en deuda con Dios. A todas esas personas, a todas las personas nos pone en deuda con el Creador. Y es por eso que para eliminar el pecado, los humanos necesitaban una forma de pagar sus deudas por el pecado. Entonces quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto a esto. ¿Cómo se pagaba ese pecado allá en esa tierra? Entonces tenemos que ir a lo que nosotros hemos estudiado y leído acerca de lo que sucedía allí en el templo con el sumo sacerdote, 2 chivos y todo ese ritual. ¿Okay? Cuando pensamos en pecado, nosotros podríamos imaginar un concepto muy general que afecta
a esa persona que está pecando de una manera psicológica, de una manera física, de una manera espiritual también. Pero si el pecado puede impactarnos a nosotros de esa manera, en el pensamiento hebreo, el pecado es una cosa mucho más concreta. Entonces, como les digo, vamos a esos israelitas antiguos y el pecado realmente era un peso físico, real, una carga pesada que el pecador debía llevar. Y nosotros tendríamos que entender esto yendo hasta los primeros humanos que existieron, y vamos al Génesis con Caín y Abel. Y mire lo que sucedió. Y vayamos a Génesis capítulo 4 y ya leemos el versículo 13. Esa idea del pecado como una carga que era muy pesada de llevar aparece primero, como les dije, cuando Caín mata o asesina a su hermano Abel. Y después de cometer ese crimen contra ese hermano, Caín le dice al Señor: Señor, mi pecado es demasiado grande para llevarlo. ¿Okay? Leamos lo que dice Génesis 4:13. Y dijo Caín al Creador: grande es mi pecado para ser soportado. Y si nosotros vamos al original hebreo, nosotros encontramos ese Señor, mi pecado, en hebreo abón, es demasiado grande para llevarlo. Es demasiado grande para llevarlo. El pecado se ha manifestado como un gran peso sobre los hombros, sobre el cuerpo de Caín. Y es que el asesinato a un ser humano es uno de los pecados más graves que nosotros podríamos encontrar, porque nosotros fuimos hechos a imagen de nuestro Creador. Y mire lo que dice Génesis 9:6. Vamos a Génesis 9:6. Dice lo siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí Caín se queja de que el pecado que se ha adherido a sí mismo, a su espalda, es demasiado grande y pesado para que él mismo pueda soportarlo. Ahora, la comprensión del pecado como una carga da sentido, como les dije, a ese ritual del sacrificio que hacía el pueblo de Israel allí en el día de expiación. Aarón, él tenía que colocar sus manos encima o sobre la cabeza del macho cabrío que estaba vivo y confesar todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío, sobre la cabeza, colocando sus manos, y de todas esas iniquidades que el pueblo cometía. Ese macho cabrío, ¿qué hacían con ese macho? Lo sacaban del pueblo, lo llevaban a un lugar desértico muy lejos del pueblo, a una región muy árida, y por allá era soltado y abandonado hacia un peñasco. Y eso lo encontramos en Levítico 16. Leámoslo porque es importante y es bueno saber acerca de esto en este momento. Levítico 16, 21 al 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por
el desierto. Entonces, esa cabra, ese macho cabrío, tomaba todos los pecados de Israel sobre sí mismo y físicamente se lleva esos pecados del pueblo. Entonces, ese método de quitar el pecado llevándolo, eso presagia realmente lo que nuestro Mesías Yeshua cargó con nuestros pecados en la cruz, como dice la Escritura. Él mismo cargó con nuestros pecados en el madero para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, como dice Primera de Pedro 2:24. Ahora, y de acuerdo a todos esos cartas o esos escritos apostólicos, específicamente, nuestro Mesías da su vida como pago de rescate a nuestro Creador. ¿Amén? Nuestro Mesías Yeshua, él declara en esos escritos apostólicos, él declara lo siguiente: el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos, como está escrito en Mateo 20:28 y en Marcos 10:45. En otras palabras, nuestro Mesías Yeshua presenta su propia vida como un pago de rescate a cambio de las vidas de los que han pecado. Y esa autodenominación que hace nuestro Mesías allí en Mateo y en Marcos como el Hijo de Hombre nos recuerda cuando nosotros vamos a Daniel y vemos esa visión que tuvo Daniel de uno como un hijo de hombre. Y eso lo encontramos en Daniel 7:13. Dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y mire lo que dice Daniel 7:10, que apareciendo en el cielo como que, como el tribunal de Dios se sentó a juicio y que los libros fueron abiertos. Dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando nuestro Mesías Yeshua da su vida como pago de rescate a Dios, ese Hijo de Hombre, ¿qué hace? Disuelve todo ese registro de la deuda en esos libros celestiales. Ahora, pongamos un ejemplo terrenal. Tú te vas para Estados Unidos, tú te vas para Alemania, tú te vas para otro país. Y nosotros llegamos muy contentos, muy alegres, muy felices. No conocemos las normas, no conocemos las leyes, decretos, nada, absolutamente. Vamos manejando y nos para un oficial de tránsito, un agente de tránsito. Y lo primero que te dice es: ¿sabe por qué la detengo? ¿Sabe por qué lo detengo? Y tú, ni idea. Si bien no sabes, si bien no te diste cuenta o simplemente estabas despistado, no conoces las leyes o simplemente transgrediste una ley en ese lugar. ¿Qué sucede? El policía, el agente de tránsito, hace un comparendo, como se llama aquí, ¿okay? En otras partes se llama ticket. Entonces te hace un ticket y pues simplemente, ¿qué hay ahí? Lo que acabo de decirles, hay un registro y tú tienes que comparecer, tú tienes que ir y simplemente pues tienes que pagar, ¿cierto? O sea, ya hay una deuda ahí, hay una deuda delante de un juez, ¿okay? Pero ¿qué hace nuestro Mesías Yeshua? Coge eso y paga esa deuda. Eso es lo que sucede con todo esto, ¿okay? Entonces, ya con todo este equipamiento, con todo este antiguo trasfondo hebreo, como lo que sucede allí en el antiguo Israel, con ese macho cabrío, esa representación de lo que nuestro Mesías vino a hacer con esa deuda de pecado de cada hombre,
en el transcurso de toda la humanidad y toda la historia humana, en ese trasfondo hebreo de deuda de pecado, la afirmación entonces de lo que nosotros leímos en Colosenses 2:14, pues entonces va comenzando a tener más sentido. Cuando nosotros vamos al griego original, dice que la muerte de nuestro Mesías Yeshua canceló el que, el acta, canceló ese documento, canceló ese bono legal que estaba en contra de nosotros. Y esa palabra es heirografón, del griego 5498. Esa palabra también aparece en un libro que no está en nuestras Biblias. Es un libro apócrifo que lo encuentran en algunas Biblias católicas, y ese libro es el libro de Tobías. ¿Okay? ¿Quién es Tobías? Ese libro de Tobías es un personaje que, bueno, primero en hebreo Tobi significa bondadoso, bondadoso mío en hebreo. Tobía significa el creador es bondadoso, Yahvé es bondadoso, y es una antigua obra literaria hebrea que está incluida en la Septuaginta, comúnmente aceptada por las comunidades judías de la diáspora, pero que luego considerada como un texto apócrifo por el judaísmo rabínico, por el judaísmo caraíta, por el judaísmo mesiánico y también por los cristianos protestantes. Sin embargo, este libro es aceptado como canónico por los católicos, por los ortodoxos católicos y por los ortodoxos orientales. Por eso se encuentra en algunas Biblias católicas. Y en ese término en el que se refiere a un bono financiero para poder pagar una deuda, escrito también, o un registro de deuda, lo encontramos en ese libro de Tobías. ¿Okay? Cuando Tobías tiene su papá se llama Tobit. Tobías o Tobi le dice a su hijo Tobías que recoja el dinero que dejó con otro hombre hacía 20 años atrás. Y mire lo que dice. Tobit dice: me dio su fianza y yo le di mi fianza, y ahora han pasado 20 años desde que dejé el dinero en fideicomiso. Así que ahora, hijo mío, recupera el dinero. Que eso lo encuentran o se encuentra en Tobías 5:3 y 9:5. Entonces, es este tipo de proyecto de ley escrito que Dios borró al clavarlo en la cruz, como está en Colosenses 2:14. Pero ese documento con una cruz no detalla el endeudamiento terrenal, no lo detalla, ¿ok? Es un registro de las deudas por el pecado escritas allá en el cielo. Eso está ya registrado, ¿ok? Entonces, con esa cancelación, la deuda del pecado muere con nuestro Mesías Yeshua. Y en el contexto inmediato de lo que nosotros leemos en Colosenses, se explica pues este punto. Cuando dice en Colosenses 2:13 al 14, vamos a leerlo. Tú que estabas muerto en tus pecados, Dios vivió con él, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados, borrando el registro de la deuda que estaba con nosotros. Amén. Vamos a leerlo todo. Voy a leerlo en la Reina Valera, Colosenses 2:13 y 14. Colosenses 2:13 y 14. Dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Ahora, acompáñeme a Romanos 6:23 ya para terminar. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En nuestro Mesías Yeshua, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vida eterna. Vida eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y muchas personas reciben al Mesías. Y muchas personas siguen transgrediendo las Sagradas Escrituras, la ley del Creador. Y dicen, no sabía. Otros simplemente se dan por el libertinaje. Otros simplemente dicen, no, pues ya todo está pagado, yo vivo bajo la gracia, no pasa nada si sigo pecando. Bien sea por omisión, por acción, por conocimiento o desconocimiento. Por eso cada vez nuestra invitación es a conocer más de las Sagradas Escrituras, amar más a nuestro Señor, porque nosotros no somos salvos por el cumplimiento de las leyes, más bien yo cumplo, ¿por qué? Por amor al que me salvó. Amada familia, quiero dejar hasta aquí esta corta enseñanza el día de hoy, y que en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras acciones, cada día realmente nos alineemos a las Sagradas Escrituras y nos alineemos en petición, en oración con nuestro Creador, dándole las gracias, con acción de gracias realmente, por lo que nuestro Mesías Yeshua ha hecho allí en la cruz. Amén. Dios los bendiga, un gran abrazo, una gran bendición para todos. Un gran shalom y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Qué bendición el mensaje del día de hoy. No olviden nuestro encuentro de esta tarde a las 5 p.m. con nuestro invitado vía Zoom. También el día martes a las 7:30 de la noche para estudiar nuestro parashá de la semana. El miércoles a las 7:30 de la noche para nuestro tiempo de estudio bíblico. Viernes 7:30 de la noche para nuestro tiempo de intercesión y oración. Y el domingo nuevamente a las 11 de la mañana como hoy en nuestra reunión familiar. Un abrazo para todos, les amamos, bendiciones. Me presento ante ti sin ninguna pretensión, que lo sabes de mí, me conoces más que yo. Nada puedo ofrecer más que un roto corazón que palpita al escuchar la voz de su Salvador. Encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti.
dueño de mi canción, toma todo lo que soy, que lo roto que hay en mí sane al mirarte, Dios. Esperanza mi ser, en ti vuelvo a nacer. Si algo bueno hay en mí, es porque me amaste a mí. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Acércame a Cuando débil esté, tu bondad recordaré, mi desierto cruzaré, aún ahí yo cantaré. Jesucristo, eres fiel, ya no hay nada que temer, y si todo he de perder, solo esto pediré. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti.